piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 13 de octubre. Yo sé que estuve desaparecido pues por ahí algún tiempo, pero es porque pues tuve algunas cositas que hacer, ¿no? Así es que pues como les anticipé, muy probablemente no iba a haber, no iba a subir video de la reflexionada, pero pues bien, ya vamos con ello. Vamos a hacer el de, en este caso el de mañana, 13 de octubre. Así es que, bien, vamos con la historia de Cañitas y después hacer una pequeña reflexión. Y es que ya se los había dicho con anterioridad y se lo repito. Tengan cuidado en quién confían, porque de antemano deben de saber que no todos les estiman, ¿no? En primera. En segunda, creo yo que en un grupo de personas en donde nadie guarda el secreto, pues difícilmente les guardarían un secreto. Pero justamente no digo nada y no voy a hablar del tema porque ahí viene lo peligroso, ¿no? Por algunas cosas me di cuenta de ello y haciendo memoria hasta que por fin entendí a qué se referían pues algunos policías cuando me pedían dinerito, ¿no? Bueno, nada más les recuerdo a aquellos servidores públicos que es su obligación. No es si yo les quiero dar algo, no les quiero dar algo, ¿no? Es su obligación y hasta ahí lo dejamos para no entrar en detalles, ¿no? Entre otros detalles de los que no vamos a hablar, porque no me sorprende, pero pues es que yo soy de otra generación que sí conocía la vergüenza, ¿no? Entonces, realmente creo que en este momento quien tiene más vergüenza soy yo, ¿no? Así que bien, vámonos con la reflexionada del día de hoy. Dice, Daniel, uno de los protagonistas de la historia de Cañitas, fue a visitarme al enterarse de la muerte de Memo. Lo acompañaba su novia Yuri. Yuri es la que canta la de Con el apagón. Ah, no, ¿verdad? Bueno, dice que no sabía nada de la casa y mucho menos de la historia. Luego de varias horas ella pidió permiso para entrar al baño y así lo hizo. Poco después escuchamos gritar desesperada y subimos corriendo. Escuchamos como si algo golpeara las paredes en el baño. Mientras Yuri gritaba, Daniel rompió un vidrio y pudimos asomarnos al interior. Vimos como alguien o algo azotaba a su novia contra la pared con intención de lastimarla. Daniel se alejó de la puerta asustado y como ella gritaba aterrorizada, abrí la puerta para sacarla. La bajé cargándola y la recosté en la cama de la habitación de abajo. Tenía los ojos en blanco y su garganta empezaba a inflamarse. Se encontraría el ente en la casa esperando el momento de presentarse o de cobrar otra víctima. Daniel, muy alterado, golpeaba las paredes en señal de protesta por lo que pasaba, más porque ya había tenido contacto con el fantasma. Por mi parte trataba de estudiar la posesión, observaba todo, verificaba la hora, el minuto, el segundo exacto, así como la temperatura.
Era increíble, pero en vez de espantarme, un instinto natural me empujaba a calcular con frialdad el momento y la manera adecuada de estudiar el fenómeno. Daniel y yo decidimos dejar dormir a Yuri, pero dimos aviso a su casa de que se encontraba en una reunión para justificar la hora en que llegaría. Como a la 1 de la mañana ella empezó a recuperarse y cuando pude recoger su testimonio me dijo lo siguiente. Cuando fui al sanitario noté que una sombra se detenía detrás de la puerta. Pensé que se trataba uno de ustedes, que tocaría para desocupar rápido el baño, pero fue muy extraño. La sombra se deslizó por debajo y se paró junto a mí. Se me acercó y sentí claramente sus manos delgadas, muy largas y delgadas. Con una me tomó del brazo, con la otra comenzó a apretarme fuertemente el cuello. No podía respirar y él comenzó a azotarme contra la pared. Desesperadamente trataba de gritar, pero no supe si me escucharon o no. Perdí el conocimiento hasta que desperté recostada en la cama. La investigación de Cañitas me tenía muy confundido. Mientras más investigaba, más cosas aparecían y personas que nada tenían que ver con la casa eran dañadas. Caso extraño fue el de Javier Hernández, un amigo que para no dejar su auto en la calle porque había una fiesta y podría hallarlo, lo guardó en la propiedad. Varios días dejó el coche en el patio de la casa y una noche, tras abrir el portón y estacionarlo, notó que la placa delantera se había caído. Abrió la cajuela para sacar un desarmador y regresó a acomodar la placa. Era cerca de las 10 de la noche cuando se arrodilló para atornillar la placa y claramente sintió en la espalda algo como de cartón, al tiempo que soplaba un aire helado. Pensando que era yo, se dio la vuelta para saludarme, pero se llevó una gran sorpresa cuando vio un monje que se encontraba a medio metro de él. El monje lo observó más de 20 segundos, que para Javier se hicieron eternos. Estaba tan asustado que no reaccionó, pero pudo ver la túnica del monje, los brazos cruzados dentro de sus ropas, la capucha echada en la cabeza. Javier lo miró de arriba abajo y en un parpadeo el monje desapareció, ¿no? Así que, pues bien, creo yo que pues, por ahí comienzan a resultar algunas situaciones familiares, algunas situaciones de las que muy probablemente ya hayan escuchado algo, pero bien, así que si algo de esto se les hace familiar, pues la recomendación de siempre, primero, como en los incendios, ¿no? No corro, no grito, no empujo, etcétera, pero también adicionamos, no discrimino, etcétera, etcétera. Y pues al final del día sí hay que tener cuidado con el calendario, porque de alguna manera todavía intentan justificar, sobre todo con cuentos para niños, pues acciones que se tratan básicamente de psicopatías, ¿no? Y pues ya digo, realmente no hay otro trasfondo, es una psicopatía como tal. Y lo tratan de justificar con un calendario, pues, porque son cuentos para niños, ¿no? Y por eso en lo personal he encontrado en este tema de las fechas, vamos a hablar de un cumpleaños, personas que cumplen años, por ejemplo, el 4, el 5 y el 6, ¿no? Como si de los Reyes Magos se tratara, ¿no? O de Santa Claus, que es el 25 de diciembre, ¿no?
Y para nada es broma, para nada, nada, nada es broma, todo es completamente cierto, pero lo que no sabía a lo mejor o lo que ignoraba de alguna manera era el trasfondo, ¿no? Y es que, pues por ahí leyendo justamente el Código Civil desde la Ciudad de México, la mayoría de las cosas de las que hablan o a las que se refieren o con la que quieren justificar, justamente se encuentran contenidos no en el Código Penal, sino en el Código Civil. Lo que me habla un poquito más bien de los perfiles de los abogados. Por ejemplo, en el de la Ciudad de México dice, en el Distrito Federal, en su artículo 35, en el Distrito Federal está a cargo de las y los jueces de registro civil autorizados los actos del Estado civil de las y los mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal. Al realizarse el hecho o el acto de que se trate y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo, concubinato, defunción, la rectificación de cualquiera de estos estados, levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género previa a la anotación correspondiente en el acta de nacimiento primigenia, es decir, de alguna manera cambios de sexo, ¿no? Y es ahí en donde se comienza a complicar la cosa porque parte de lo que podría ser un chiste de todos los días no es chiste, ¿no? Así que por eso en muchas ocasiones no digo nada, pero sí me incomoda porque al final del día soy de una generación en donde este tipo de cosas sí incomodaban, más allá de que fueran un chiste o fueran algo para presumir, a la mayoría de nosotros sí nos incomodaba, aunque también entiendo que las generaciones van cambiando y también los modelos de pensamiento, ¿no? Y hasta ahí le dejamos, ¿no? Porque si hay otro trasfondo como tal, del cual en primera no puedo hablar y en segunda no quiero hablar, ¿no? Porque... pero bueno, continuemos. Y es que también si nos pasa, las cosas cambian si nos pasamos de la Ciudad de México al Estado de México, porque a nivel local lo que rige, pues simple y sencillamente es otra ley. Por ejemplo, aquí se hace énfasis en qué caso sería nulo un matrimonio. Y es que, ¿qué hay de trasfondo? Pues hay personas divorciadas, personas con diferentes hijos de diferentes matrimonios. Bueno, no matrimonios porque creo que ni siquiera se casaron. Y personas que tienen problemas en el tema de la convivencia en pareja, entre muchos temas, entre una gran variedad de temas psicológicos que ya eran un tema psicológicos desde que eran jóvenes y que desafortunadamente jamás trataron, ¿no? Y es que acuérdense que, por ejemplo, las psicopatías ya habíamos hablado que nunca se curan solas o difícilmente se curarían solas, ¿no? Por ejemplo, causa de nulidad del matrimonio, violencia, ¿no? Y es que yo ya sabía de este tipo de cosas porque algo que me llamó la atención fue el hecho de que de alguna manera personas en discusiones, discutiendo justamente conmigo, intentaron cambiar en ese momento, o sea, ni siquiera se esperaron a después o ni siquiera se esperaron con terceros en ese momento, intentaron cambiar la versión como si yo estuviera discutiendo con, en este caso, pues la persona mujer más cercana que estaba ahí en ese momento con mi mamá, como si yo hubiese estado teniendo un problema con mi mamá y la persona intervino, ¿no? Cosa que pues no es así, incluso resulta ridículo. Y platicando sobre el tema con mi hermana, le mostraba el video, me dijo simple y sencillamente,
ya no te expongas, no les hagas caso, porque pues, evidentemente se trata de personas que de alguna manera han perdido la razón, y es que de antemano yo sé que han tenido problemas, ya sea con drogas, alcohol, y pues de ahí viene diversos problemas como divorcios, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, que de alguna manera buscan justificar, pues tratando de hacerme mala fama a mí, ¿no? Y es que pues es la salida más fácil para no aceptar un problema que sí tiene, ¿no? Legitimación y plazo para, para deducir la nulidad por violencia, ¿no? Eh, Nulidad por embriaguez y uso de drogas, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Trastornos mentales, matrimonios anteriores, falta de formalidades. ¿Qué más, qué más, qué más? La buena fe, custodia de los hijos, la otra. Y es que meditando un poquito en estos temas, de alguna manera, su mente, que por supuesto que es una psicopatía, se asocian o quieren de alguna manera estar asociados conmigo, porque hay ciertas cosas, como por ejemplo hay padres que buscan trascender, pues a base de sus hijos, y es completamente hasta cierto punto normal, es decir, lo que yo no pude conseguir en la vida, de alguna manera sí lo pudo hacer mi hijo, pero ojo, solo aplica para hijos pues de sangre, ¿no? Y además de mis padres de sangre, creo yo difícilmente alguien más podría sentirse mi papá o podría sentirse mi hermano. Por eso quité la foto de acá atrás, porque de alguna manera ya se comenzaban a vestir como mi hermano o intentaban incluso lucir como mi hermano. Y en lo único que se parecían a mi hermano es que estaban pasados de peso, nada más, pero de ahí en fuera no se parecen en absolutamente nada, además del hecho de que mi hermano no siempre se quedó de 26 años. Bueno, sí, cuando desafortunadamente perdió la vida, pero no quiere decir que ninguno de nosotros envejece, todos envejecemos. Yo, mis padres, mis hermanos, todos envejecemos, ¿no? No todos terminamos luciendo como lucía en la foto toda la vida, ¿no? Ni que fuéramos vampiros, ¿no? Así que, bien. ¿Qué más, qué más, qué más? Y es que, pues por ahí podríamos encontrar incluso trastornos hasta como el de Edipo o el de Electra, ¿no? Lo que ya es mucho decir, y más allá de que traten de hacerse famosos, creo yo que no habla tan bien de su persona o de su personalidad como pues quisieran creerlo o de alguna manera llegarlo a pensar, ¿no? Así que, pues bien, y creo yo que por hoy ahí le vamos a dejar, porque me quedé pensando en esto y en el calendario, y es que cómo, de qué otra manera tratarías de venderle algo que por sí suena ilógico, si no es como a veces a los niños les buscas explicar ciertos temas como el de Santa Claus o el de los Reyes Magos, ¿no? Entonces creo yo que esa es una jugada muy sucia de los adultos, incluso estar exponiendo a estas reflexionadas a los niños. Y no solo eso, a veces hacerlos que opinen, ¿no? Cuando obviamente es la opinión de un adulto. E incluso ese tipo de cosas en la Ciudad de México muy específico
sí está penada por la ley andar exponiendo a niños a ese tipo de temas. Simple y sencillamente exponerlos, usarlos, ya es un delito, ¿no? Y delito privativo de la libertad, ¿no? Por el libre desarrollo de las juventudes, de las infancias, etcétera, etcétera, y hay todo un tema. Por cierto, también tema de, hasta cierto punto, de abogados civilistas, ¿no? Y por ahí va la cosa, pero bueno, por hoy ahí la vamos a dejar, porque de trasfondo sí se pone feo, ¿no? Y ahí la dejamos, no vamos a hablar más del tema, así que por hoy es todo y pues vámonos a editar y después a preparar el desayuno, ¿no? Porque pues ya van a ser las 5 de la mañana y ya saben que por costumbre pues yo desayuno temprano, ¿no? Así que vámonos a desayunar, ¿no? Aunque creo yo que también ya vamos a cambiar la salida y vamos a empezar a decir, si tienen espejito, porque ya se va a acabar la lectura, si tienen espejito, ahí se ven, ¿no? Así que por hoy es todo, ahí se ven. ¡A la cresta!